Su imagen hasta hace poco era la de un país esperanzado que transmitía alegría, pero los escándalos de corrupción, la peor recesión en su historia y la violencia han convertido Brasil en una sociedad pesimista y dividida. A falta de la segunda vuelta, un 46% de los votantes, casi 50 millones de brasileños, han apostado por un líder autoritario y poco amigo de la democracia para resolver sus problemas. Jair Bolsonaro arrasó en las urnas y el fuego ha provocado un terremoto político en un Brasil donde la izquierda del Partido de los Trabajadores había ganado las últimas 4 elecciones. Un giro de timón hacia la extrema derecha. La munición era pesada. Brasileños enojados con una corrupción sangrante, economía colapsada, violencia desgarradora y un fuerte rechazo al partido del exmandatario Lula da Silva, al que culpan de todos los males. Este ex capitán del ejército, acuchillado 3 semanas antes de las elecciones, supo cargar toda la ira y enfocar un discurso autoritario y populista. Su promesa de Brasil por encima de todo y Dios encima de todos encandila, aunque para otra mitad de los brasileños enciende el odio. Estoy seguro que en la segunda vuelta ampliaremos nuestra ventaja y saldremos victoriosos. Con un Lula encarcelado por corrupción, el terreno estaba allanado. A su heredero, Fernando Haddad, le costó arañar el amplio respaldo de su mentor político. Estos resultados nos hacen darnos cuenta de los riesgos que corre la democracia en Brasil. Las movilizaciones en contra de las barbaridades ofensivas de Bolsonaro sobre mujeres, negros y gays y contra sus alabanzas de la dictadura no han frenado a este Mesías, paradójicamente su segundo nombre. Cómo recuperar el orden y progreso escrito en la bandera es lo que está en juego hoy en Brasil. Então, infelizmente, o Brasil precisa uma limpeza. Desgraciadamente, Brasil necesita una limpieza. Esa limpieza nadie está dispuesto a hacerla o empezar a hacerla. Nadie que no sea Jair Bolsonaro. No seja Jair Bolsonaro. Estamos viviendo un momento en Brasil muy difícil, muy turbulento. No viví la dictadura, no había nacido, pero mis padres hablan de esos años y dicen que desde entonces no vivíamos todo este caos. Arropado con su bandera, José Carlos llegó temprano a votar en Sao Paulo. Años simpatizando con la izquierda de Lula y ahora su candidato es Bolsonaro. Le excusa sus polémicos comentarios y afirma que el mejor argumento para elegirle es evitar el comunismo o un Brasil similar a Venezuela. ¿Y si yo errar en votar en Bolsonaro? Si me equivoco en votar a Bolsonaro hoy, voy corriendo dentro de 4 años a cambiar. Lo que no se puede permitir es que aquel grupo criminal que mantuvo el poder en los últimos 16 años en Brasil venga ahora a decir que si son reelegidos, ellos van a arreglar aquello que destruyeron. El gigante brasileño, el de la bonanza económica, de políticas sociales, el país emergente y sede olímpica, surfeó con éxito hasta que chocó con un iceberg. Esa gran alianza de diferentes partidos, de coaliciones políticas que había ganado también, ¿no? Todos ganaron con los gobiernos Lula, los empresarios, los banqueros, también el agronegocio, pero también los sectores más desfavorecidos de la población. Lula creó una política win-win, ¿no? Donde todos ganaban. Sin embargo, eso también se empezó a romper, llegó a su límite. La tormenta política llegó con la polémica destitución de Dilma Rousseff y otro huracán con el mega escándalo de corrupción en el que están enfangados élites y políticos de todos los colores. Los brasileños ya no confían en sus representantes. Hoy vemos el resultado de todo esto, un candidato de ultraderecha, autoritario, siendo la voz de la lucha contra la corrupción, lo que es una gran paradoja, una gran contradicción, porque ningún país del mundo venció la corrupción a través del autoritarismo, al contrario. Nilton lleva 50 años al frente de esta tienda de armas. Por unos 1.000 euros se puede comprar una pistola. Antes hay que pasar un examen psicológico, una prueba de habilidad y un permiso policial. Se puede comprar, pero prohibido llevar un revólver por la calle. La promesa de Bolsonaro es
flexibilizar las leyes. Hoy en día el bandido está seguro de que la gente está desarmada. Se evitarían muchos crímenes si fuera legal llevar armas. Incluso si el candidato de extrema derecha no gana, es muy grave. Es muy grave tener un aspirante a la presidencia de Brasil, Bolsonaro, que dice abiertamente que los bandidos tienen que ser abatidos y que los policías que matan a 10 o 15 criminales tienen que ser condecorados. Bandas del narco y milicias se disputan el control de las favelas de Río. Son los dueños, pero desde febrero el ejército trata de poner fin a la espiral de violencia. Alivio para algunos moradores, para otros pánico ante más balas perdidas. Desde el mando militar nos aseguran que la criminalidad ha bajado. También que no hay ruido de sables en el escenario electoral. No pasa por la cabeza de los integrantes de las Fuerzas Armadas ningún tipo de intervención militar fuera de lo que está previsto en la Constitución. La estrategia de militarización no convence a Renata Sousa. Nació en La Maré, uno de los mayores complejos de favelas de Río. Aquí sigue viviendo, defendiendo políticas públicas que reduzcan los homicidios y no criminalicen a las personas negras y de favela. Esta mujer acaba de ser elegida diputada estatal. Aquí en la favela hay instaurada una lógica de guerra donde no hay protocolo, no hay reglas. Esa supuesta guerra a las drogas que se dirige a las favelas es en realidad una guerra a los pobres. Es un genocidio lo que sucede en Río de Janeiro. Desde La Maré y la universidad, los pasos de Renata siguieron paralelos a los de Marielle Franco, hasta que en marzo la concejala y activista fue acribillada a tiros. Renata era su jefa de gabinete. Marielle, un símbolo para las mujeres negras y lesbianas de las favelas y una voz incómoda contra la violencia policial y paramilitar en ese territorio sin ley. Creo que ha sido un crimen político, totalmente. Creo que era muy buena en lo que hacía. Ella sabía jugar con los dos lados y no jugar el juego sucio que los políticos brasileños hacen. Las conversaciones de estos días en Brasil giran en torno a quién puede ser el próximo presidente y los riesgos de que el auge de Bolsonaro encienda la intolerancia. Es un golpe muy fuerte, te sientes muy débil, pero es el momento de que la gente se fortalezca para ir contra esa onda retrógrada de volver atrás. Brasil también vive polarizado en lo económico. Una larga recesión ha dejado 13 millones de brasileños en paro. Las desigualdades cotizan al alza. De 2003 a 2014, más o menos 60 millones de personas ascendieron socialmente en Brasil. Y en los últimos 3 años hay 6 millones de nuevos pobres en Brasil. Elecciones extrañas con el candidato más votado y con menos tiempo de campaña en radio y televisión, que rehúye los debates públicos y que ha sido el rey en manejar las redes sociales. Es el candidato que es el diferente, que es el outsider, que es para mucha gente el que da una cierta esperanza, el voto de protesta, ¿no? El voto de enfado y de frustración con el sistema. Es un candidato que representa una nueva forma también de hacer campaña política, una campaña mucho más escueta en términos de presupuesto y una campaña muy fundamentada en las redes sociales, en el Facebook y en el WhatsApp. La pregunta es, ¿el presidente que será elegido tendrá capacidad de gobernar, de hecho, el país? Porque va a heredar un país dividido socialmente, pero un Congreso que también estará dividido. Si Jair Bolsonaro gana, tenemos una oportunidad de empezar desde cero. Estoy bien asustada con esta elección, con miedo del resultado, porque creo que de cualquier forma va a venir otro golpe. A 2 semanas de la segunda vuelta electoral, un Brasil enojado y dividido anhela un nuevo rumbo. Pero no parece mirar hacia el país del futuro, sino más bien al pasado. En el horizonte se vislumbra el regreso de tiempos autoritarios.